Shalom, shalom, ¿cómo están? Bienvenidos a Estudios de Torá, la porción de la semana que se conoce como Parashat, para esta ocasión Parashat Vayeshev, que es la número 9. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo especial de Torá. Desde ya, darles la bienvenida, recordarles que pueden buscar más porciones de la Torá como estas en nuestro canal de YouTube, que se conoce como Casa del Rey, así que ahí pueden encontrar mucho más material de años anteriores que hemos hecho porciones también, hemos hablado de la para allá, tenemos sobre Rojodes y un montón de temas muy interesantes. Así que desde ya, bienvenidos también, si estás viendo en el canal de YouTube, bienvenido a nuestro canal. Entonces decíamos para esta semana, para Vayeshev es la número 9 de este inicio, porque estamos iniciando el ciclo de estudio de la Torá, son 54 porciones, y ya estamos empezando, digamos, ya llevamos un tiempo transcurrido, tenemos 9 semanas, pero estamos iniciando, estamos en el primer libro de la Torá, o sea que todavía está muy recién empezando el ciclo de estudio. Así que todavía hay tiempo para, si querés, ir y buscar los videos anteriores y seguir la línea de lo que venimos estudiando. Para esta porción, como decimos, para Vayeshev significa y se sentó, y ahora vamos a dar una explicación de lo que esto significa. Pero antes quiero recordarles que en el libro de la Torá, de la Biblia, que nos vamos a centrar, es Génesis, en el capítulo 37, versículo 1, al capítulo 40, versículo 23. También, junto con la porción de la Torá, estudiamos siempre una sección, una parte de los libros de los profetas que se conoce, conocido como Hafdara. Para esta ocasión tenemos a Amós, capítulo 2, versículo 6, al capítulo 3, versículo 8. Y también textos del Brit Hadashah, que se conoce como Nuevo Testamento, lo tenemos en Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 6, que estos versículos y estos capítulos nos ayudan a comprender un poquito más, a tener más ampliado lo que estamos estudiando. Y también Hechos, capítulo 7, versículo 9 al 16. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya la porción vamos a comenzar la porción de esta semana. Entonces, fíjense que ahí el texto dice, perdón, la diapositiva dice para allá Vayeshev y dice y se sentó, porque vamos a ver el punto principal en el primer versículo. Cuando tenemos una para allá, el primer versículo se conoce como el versículo semilla, donde está todo potenciado y nos va a dar la idea para toda la porción. Entonces, vamos al capítulo 37 de Génesis o Bereshit, en el versículo 1, y ahí vamos a tener una idea al leer esto de lo que significa la porción, porque primero vamos al nombre de la porción, al primer versículo que nos va a plantear la idea para lo que estamos estudiando. Entonces dice, Jacob se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Canaán o Canaán. Vuelvo a leerlo, estoy leyendo la versión hebrea, dice, Jacob se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Canaán. Hay otras versiones que dice, y habitó Jacob, pero si vamos un poquito más a la palabra, lo que significa la palabra Vayeshev, que encontramos que dice y se sentó. En realidad, esta palabra Vayeshev viene del hebreo, del verbo yashav, que significa literalmente sentarse. Entonces también puede ser como establecerse, morar o habitar. Pero vamos a ver la implicancia que esto tiene en función de el sentarse, ¿no? Y sentarse nos habla en cierta manera de una posición pasiva, nos habla de como un momento de descanso,
después de haber hecho tal o cual cosa. Entonces, la porción básicamente nos plantea que quien se sentó en el área donde vivió su padre, dice, en la tierra de Canaán, fue Jacob. Entonces, veamos rápidamente, porque tenemos que tener presente y hacer un poco de recapitulación de la porción anterior y cómo conectamos esto de que Jacob se asentó, porque venimos en las porciones anteriores hablando acerca de los patriarcas. Hablamos de Abraham, incluso lo vimos en el árbol de la vida, hablamos de Abraham, Gesed, Isaac, Geburá. Jacob es la columna central que estamos viendo acá. Casualmente, lo que vendría a ser Tiferet, la armonía, el equilibrio de los dos, de Abraham y de Isaac. Entonces hablamos en la porción anterior, y si algunos se recuerdan, donde se nos plantea a un Jacob que tiene un encuentro con el ángel. Podríamos decir, y recapitulemos en esto, la porción anterior nos conecta fuertemente con un encuentro o con un trabajo interno, porque casualmente la porción anterior era transformar el alma y esa lucha interna. Entonces, eso es lo que vemos en la porción anterior. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que después de esta transformación y de esta lucha interna, que Jacob se encuentra con el ángel y se dice que esa es la parte oscura, la parte, vamos a decir, que se le conoce como el ego, la lucha interna que tiene Jacob. Él sale victorioso, vence, es cambiado su nombre, por eso ahora se va a llamar Israel. Pero, ¿qué pasa? Jacob se asienta o se sienta. Entonces, él va a pasar, en otras palabras, como a un estado de tranquilidad, porque ya luchó, porque ya vivió un proceso. Recuerden en porciones anteriores que veníamos hablando acerca de que Jacob sale de su casa de Beersheba, lo que significaban los 7 pozos. Él sale de escapando de su hermano Esab, se va a la tierra donde vive Labán, a una tierra allí en donde es como decir, va a descender. Entonces ahí hace un trabajo, es como decir, hay un tikkun. Después de todo lo que él recibió, absorbió, ahora se va a hacer un trabajo. Él va a vivir un proceso de vivir, valga la redundancia, todo lo que él era y lo que había aprendido en un lugar de oscuridad. A causa de esto se vive un proceso que son un par de años y nos encontramos que él ya viene en un trabajo, en una acción, viene en esa lucha interna como la porción anterior, donde nos habla de que hay un movimiento. Él ahí tiene a sus esposas, a sus hijos, va a formar a su familia, entonces ya viene trabajando, adquiriendo todas las riquezas, toda la parte del trabajo material. Entonces, llegamos a la porción de esta semana y nos damos cuenta que aquí hay un Jacob que ya, en otras palabras, terminó una tarea. Y quizás el texto nos dice, Jacob se sentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Canaán. Recuerdan que él tiene un momento allí en el monte Moriah, en esa ciudad de luz, en esa puerta del cielo, en ese portal que encontramos, y él tiene un encuentro con Dios, con el infinito, el creador, y que le dice que si él lo devolvía con paz, que todas las promesas y demás, él lo que le hablaba es que, aunque él se estaba yendo, ya sabía que él iba a regresar, por la palabra que había sido dada ya a Abraham. Recuerden que hay una conexión, porque el mensaje tenía que correr, la idea del servicio, como pasa lo que se vive con Abraham. Entonces, lo que encontramos, en otras palabras, estamos viendo a un Jacob que está en el cumplimiento, podríamos decir, está en el camino correcto en lo que él debía hacer. Ahora, trabajar y desarrollar todo ese trabajo, eso no quería decir que él no viviera procesos, no viviera situaciones. De hecho, esta porción anterior, la porción Baishlach, nos conecta con esta lucha interna y con todo lo que él todavía estaba viviendo. Pero en esta porción, Jacob se sienta, queda en un estado de pasividad. Él dice ahora, bueno, ya está, ya hice mi trabajo, ahora quizás le corresponde a mis hijos, a los hijos de Israel, hacer el trabajo.
Entonces, como él está en una postura pasiva, en un momento donde podríamos decir, ya se encuentra como que ha finalizado su momento, su tiempo, como que la idea de su vida ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya realizó todo lo que tenía que realizar, vivió todos sus procesos, todas sus situaciones que lo llevan, en otras palabras, a tomar esta actitud, podríamos decir, de pasividad. Y fíjense que esto está muy interesante porque algo que tenemos que tener presente, que esta actitud que él toma es en la aparente idea de que él ya terminó su trabajo. Y hay una realidad que cuando tenemos una asignación, hasta el último día de nuestra vida, nosotros estamos cumpliendo con esas tareas. A veces no somos conscientes, no nos damos cuenta, pero de una forma u de otra estamos siempre en la asignación o en el trabajo. Obviamente, cuando llega el momento de la muerte y nuestro avatar terminó allí su trabajo y el alma lo que tenía que hacer en esa rotación, nos damos cuenta que acá termina esa asignación. Entonces, Jacob dice que se asienta, pero está con vida. Entonces, ahí nos damos cuenta que en ese sentarse, en ese estado de pasividad, no se da cuenta que todavía hay algo por realizar. Y por eso nos damos cuenta que podríamos decir, hasta acá hubiéramos llegado con la vida de Jacob. A partir de acá parece que tiene otro momento, si ustedes miran a partir del versículo 1 del capítulo 37 para atrás, pareciera que ya vivió toda una vida. Pero a partir de este versículo para adelante hay como otro momento, otra idea de proceso hasta el final de sus días en la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque él aparentemente había querido poner un stop, es como decir, como que al tomar esta actitud de pasividad pone como una idea de pausa, pero que él estaba asumiendo esto, pero no significaba que eso es lo que debía pasar. Entonces él se sienta, se pone en esta actitud de pasividad, pero a partir de acá vemos un montón de sucesos que ahora nos van a conectar directamente con la vida de Yosef y de los demás hermanos y los hijos de Israel. Para esto vamos al versículo número 2 y nos dice, esta es la descendencia de Jacob, Yosef. Y aquí nos desconcierta totalmente. Pero ahora sí, avancemos un poquito porque no me quiero adelantar y vamos a lo que nos conecta directamente la porción con el soñador José. Entonces, fíjense que en su diapositiva tienen allá, dice la primera parte de la porción, nos va a hablar de los sueños de José, que son bastante interesantes, pero que también nos hablan de algo, que ahora lo vamos a hablar, luego la rivalidad con los hermanos, el encarcelamiento en Egipto, Judá y Tamar, que está en medio de la historia de Yosef, y ahora vamos a ver por qué parece que está esta historia en el medio que no tuviera como sentido. Luego tenemos la parte final de nuestra porción donde se prepara el escenario para el soñador José y su trabajo en Egipto, que es bastante emocionante y muy particular. La vida de Yosef o digamos, lo que le toca vivir o lo que realiza, aun cuando en la porción comienza que todo está tranquilo, encontramos la vida de una familia, un padre, los hijos, con un trabajo que ellos hacían de ganaderos, o sea, de trabajo con las ovejas, de un trabajo, digamos, tranquilo y muy diferente a lo que vamos a ver a un José en esta porción, donde termina con nada que ver cómo comienza. Bueno, para esto veamos la porción de qué se trata. Vamos entonces a ver el enfoque de esta porción, a dónde nos va a llevar. Entonces, para allá básicamente se enfoca en la importancia de la justicia, de la fortaleza espiritual y la perseverancia en los desafíos, ¿no?
¿Qué nos va a hablar principalmente la porción de esta semana? Acerca de la justicia, la fortaleza espiritual y la perseverancia. Fíjense que estos temas que nos hablan del enfoque de la porción son los que a nosotros nos van a ir dando como las pautas, no solamente en el sentido literal del texto, porque si bien leemos el texto literal, leemos como vimos recién en la diapositiva pasada, que nos habla acerca de los temas, tenemos que ir un poquito más allá. No solamente dejarlo en una historia bíblica, sino llevarlo un poquito más a la aplicación a nuestra vida. La aplicación de nuestra vida es encontrar el misterio, lo oculto, en lo literal que leemos. Y de eso se trata, porque al sacar ese misterio, al sacar ese oculto, ahí lo vamos a llevar directamente a la acción o a la aplicación en nuestra vida. Entonces, principalmente la justicia, y me centro mucho en la fortaleza espiritual y la perseverancia, que es mucho de lo que vamos a hablar en esta porción. Y luego, también todo lo que tiene que ver con la historia de José y Judá, y me dirán, pero bueno, lo de Judá es apenas un poquito que se nombra y no tiene nada más para hablar. Pero casualmente, si está recuerden que la Torá no escribe, o sea, no hay nada que esté de más, y todo lo que está escrito tiene una conexión o de alguna manera es por algo que está. Entonces, si José y Judá están juntos, es casualmente porque de ellos dos se explora la ética del rostro y la interioridad. Muy importante eso, ¿para qué? Para revelar luz al mundo, principalmente llevándonos de todo este escenario, desde el trabajo personal, la transformación, la vida de esta familia, nos va a llevar a la revelación de lo mesiánico, si se quiere, y a través de esto la perseverancia en el propósito espiritual. Bien, en esto se basa la porción de esta semana a grandes rasgos. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a, yo le puse allí los hechos históricos, pero desde una mirada sod, o sea, del misterio, como decía recién. Y acá nos vamos a detener en la vida de José, porque necesitamos ver un poquito a este José, lo que significa, lo que, digamos, va a significar, valga la redundancia, no solamente para la vida de la familia, el escenario, cómo cambia el escenario familiar y también cómo se convierte en un agente clave para lo que vendrá después para esta familia. Y recalco algo, no solamente a su familia, a la familia de Israel y a todos los que descendieron a Egipto, sino, digamos que también a todo lo que viene a ser conocido en ese tiempo como el mundo. Entonces, lo que va a hacer José, en otras palabras, va a ser un agente redentor, una persona clave para su tiempo. Y eso es bien interesante verlo también desde ese punto. Un muchacho que estaba preparándose con su padre, se dice que su padre había visto en él algo muy especial, es por esto que lo vamos a explicar digamos, a la luz de el árbol de la vida para comprenderlo un poquito más, porque hoy nos vamos a centrar en José, pero José está representando, o es el carro que representa Yesod dentro, perdón, dentro del árbol de la vida. Eso, perdón. Ahora sí. Eso quiere decir que, en otras palabras, vamos a hablar de esta Sefirá, la Sefirá de Yesod, dentro de lo que se conoce como el árbol de la vida. Entonces, lo que vemos aquí a un Jacob, y a lo largo de la escritura lo dice, el versículo que leímos recién, en el versículo 2, que nos dice que esta es la descendencia de Jacob, y habla directamente, dice Yosef, es como decir, ¿cómo? Si él tiene tantos hijos, ¿por qué habla que la descendencia de Jacob es José? Dice, a la edad de 17 años, apacentaba el ganado
con sus hermanos. El muchacho estaba con los hijos de Bilá y los hijos de Silpa, que son las siervas, mujeres de su padre, y dice, Yosef llevaba a su padre malos informes de ellos. Versículo 31, fíjense, porque acá el versículo 1 del capítulo 37 nos habla, perdón, el capítulo 37, el versículo 1 nos habla de Jacob, pero el versículo 3 nos habla de Israel. Así que dice, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque era hijo de su ancianidad y le hizo una túnica de lana fina. Ahora, muchos podrían decir que era porque el hijo de la ancianidad, como dice el texto, muchos dicen también que era porque era hijo de su amada Raquel, pero hay una realidad acá, y viéndolo en el lado del misterio, de lo místico, se plantea que en realidad Jacob tenía una afinidad de forma, o sea, muy particular, tenía una afinidad con Yosef, porque aún no se había dado cuenta que estaba dentro de la misma, dentro del árbol de la vida, dentro de la misma columna. Entonces, cuando nosotros vemos la columna central, tenemos a un Jacob y tenemos a Yosef. En otras palabras, del trabajo de Abraham e Isaac viene Jacob, viene directamente Yosef y luego va de Yosef, que va a ser el agente clave, y ahora vamos a estudiar esto acerca de la Sefirá de Yesod, que es muy importante, porque José y Yesod es como uno, que en realidad nos van a dar a luz o van a manifestar a el mundo de la acción, al Malhut, que no, miren, no es nada menor que va a ir a Malhut, que Malhut está representado por David. Entonces, esa sería una de las cosas que ya podríamos ir destrabando, en otras palabras, cómo hay una conexión de José con Judá. Y fíjense, ¿por qué? Porque David viene de la tribu de Judá, viene de Judá. Entonces, Yosef y David, o digamos Judá, o hablemos de Yesod y Malhut, hay una interacción muy importante. Todo lo que sube desde la materia del mundo de la acción para arriba pasa por Yesod, pasa por José. Y todo lo que baja del mundo superior queda depositado en Yesod y va a bajar a Malhut. En otras palabras, todo va a pasar por la aduana, todo tiene que ser, en otras palabras, revisado por Yesod. Pero eso lo vamos a dejar para un poco más adelante, solo quería explicar esto en esta conexión, porque se dice que en realidad el amor que tenía Jacob con José era porque estaba viendo el nivel de elevación que él tenía casualmente por estamos hablando de esta columna central, entonces había una afinidad allí. Muy importante esto, digamos presente también que en estas generaciones son muy interesantes porque nos habla de la línea por donde va bajando todo y el texto de la Torá nos dice que José tenía 17 años. 17 es igual en la gematría, es igual a Tov y Tov significa bueno y también podríamos darle un ingrediente más que José o Yosef era un alma elevada. Y viéndolo en el árbol de la vida, lo vemos dentro de la columna central como el que recibe todo del mundo superior. Y también el que hace subir, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que acabo de decir es que en Yesod o en José se encuentra esa fuerza de retorno de luz. O sea, que Yosef, con todo lo que podríamos decir recibió, o con todo lo que él vive en el proceso de su vida, va a hacer bajar luz y luego retornar. Por esto está relacionado al lo que se conoce como el Or-Joser, que es la luz retornante. Lo hemos explicado en otras ocasiones, en próximas porciones lo van a escuchar nuevamente, que en realidad todo lo que está acá, y lo voy a decir nuevamente ahora en Yesod, cuando veamos específicamente esta Sefirá, todo lo que está acá es como que tiene un sentido de reflexión o análisis
antes de bajar. Es como esta es la estación o el momento en la vida de una persona donde desde arriba están analizando si realmente van a dejar que el canal de Yesod se abra para bajar a Malhut, a la manifestación, lo que fuere que sea necesario bajar a tu vida. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque es interesante verlo no solamente desde la figura de un José, de un muchacho, veámoslo también desde la parte, desde el misterio, desde lo que estamos entendiendo como lo que hay detrás. Entonces, no centrarnos solamente en la historia, ver cómo esto tiene digamos, un código encriptado que hay escondido y que me puede servir para mi día a día, para la vida cotidiana y para articular y mover, es decir, mover las energías, mover todo lo que tenga que ser movido, removido, cambiado, restaurado en nosotros. Si no, ¿para qué estamos hoy aquí? ¿Para qué estás escuchando esta transmisión o este video si no estás en el momento real en vivo? ¿Por qué? Porque casualmente estás buscando, tu alma está buscando, podríamos decir, resolver o decodificar ciertas cosas en tu vida. Entonces, para esto, la Torá tiene muchos códigos. Y de hecho, esta porción nos habla que si yo quiero aprender a vivir, a interactuar en este mundo de la materia con lo superior, con el mundo superior, con el cielo, el creador, Dios, como le llamemos, necesitamos conocer estos códigos que nos plantea la Torá. Así que estás en el lugar justo y espero que sea emocionante para tu vida y que tengas siempre la expectativa de recibir de lo que la Torá nos plantea. ¿Por qué? Porque lo que recibimos es también de lo que devolvemos. Esta porción nos habla de esto. En otras palabras, la energía de esta porción está totalmente relacionada o ligada al Or Joser, que es la luz que se devuelve, el retorno de esa luz. Entonces, el texto también nos habla de que José lo que estaba haciendo era, en otras palabras, estaba enviando mensajes a Israel o a Jacob acerca de sus hermanos. Entonces acá encontramos una situación de los hermanos, que los hermanos no eran cualquier persona, no es que eran malos, sino se dice que son los hijos de Israel, eran personas elevadas, pero que aunque parece que los quieren destruir a José, están siendo un agente, digamos, podríamos decir, son siervos del cielo para mover a José a otro escenario, a otro contexto, para que las cosas o los planes se puedan dar. Y no es que son menos, sino al contrario, están siendo usados, están, digamos, en ese momento realizando su trabajo, su asignación, aunque parece que para nosotros podría ser algo, y llamemos la palabra que siempre decimos que no tenemos que decir, valga la redundancia, en situaciones, injusto. ¿Cuántas veces se pasó por nuestra mente al leer la historia de José que los hermanos fueron injustos con José? Cuando vemos la historia y vemos el trasfondo, en realidad el misterio, el sod detrás de esto, nos damos cuenta que en realidad solamente fueron siervos para llevar a cabo un plan. Entonces, no es que lo querían destruir, sino, primero ellos sabían que José tenía algo, había algo superior a ellos, entonces, que obviamente era Yesod, tenemos esta conexión, pero también tengamos presente que el mismo José, que hablaba de lo que hablaba, y de hecho el texto de la Torá nos dice, Yosef tuvo un sueño y le contó a sus hermanos, ¿no? Él siempre estaba contando, digamos, de todo esto que él estaba viviendo en su interior, de todo lo que pasaba en su vida, de todo lo que, en otras palabras, podemos decir, eh, de todo lo que él vivía internamente y de los mensajes que él recibía. Porque los sueños eran mensajes para poder ir teniendo como una mirada de lo que vendría, de lo que haría. Podríamos decir sueños proféticos, podríamos decir visualizaciones de situaciones que él mismo estaba generando por porque se dice que Yosef era
tenía la semilla de lo elevado, en él estaba. Lo que pasa, y hay una aclaración muy importante acá, y es que esa semilla de lo elevado en José estaba en estado de inmadurez. Por eso fíjense la diferencia en, esa persona no tiene nada de Dios, o esa persona no es elevada porque mira lo que hace, lo que dice. En realidad es que la persona tiene eso, ¿no? Podríamos decir, José, tenía la semilla de lo elevado, pero estaba en ese estado de inmadurez. Y esto lo llevó a que los hermanos hagan este trabajo de siervos o agentes del cielo para llevar a José a un próximo paso de madurez. Si lo vemos de esta manera, vamos a ver el proceso en la vida de José también a la forma del proceso de cualquier tipo de persona, cualquier persona, donde nos damos cuenta la necesidad y lo importante que es pasar por procesos de limpieza, de depuración, de pruebas, como lo vamos a ver ahora, que nos ayudan a llegar a esos estados de madurez. Y esto tiene que ver con transitar en nuestra vida. Por ejemplo, en el árbol de la vida hay mucho que podemos encontrar de dónde estamos hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, rápidamente en el árbol de la vida, si estás en esta parte como muy complicado, porque esta parte representa esa parte del niño, es en realidad que tenemos que trabajar lo opuesto, que es, podríamos decir, la inmadurez contra la madurez. Entonces, como que en el árbol de José, lo que estaba viviendo era esta parte y le faltaba trabajar esta. Para pasar a un próximo nivel, los hermanos tuvieron que entregarlo, venderlo, para que él pudiera trabajar esta parte, viéndolo en el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida hablamos de manera cosmogónica, pero también lo llevamos a la vida de una persona. José tiene una conexión con Yesod y eso es muy, muy importante que lo tengamos presente porque nos damos cuenta que en esta idea de que José debía bajar a Egipto, trabajar esos aspectos de Yesod, porque Yesod es la parte que también podríamos decir, representa todo esto en la vida de una persona, la parte social, pero también esto representa la parte de muchas veces la superficialidad que podría estar elevada, la parte de un ego que muestra algo de la persona que en realidad no es en su esencia. Entonces, no es que es malo, sino que José debía trabajar esos aspectos de Yesod. Y para esto, donde casualmente lo va a llevar, y esto se llama, y hay un concepto muy interesante que se estudia en la Torá, en la porción de esta semana, y lo vamos a ver más adelante en otros puntos, y es la necesidad de, algunos dicen, el ocultamiento, o la palabra que a mí me gusta, el mimetismo, o lo que significa mimetizar. Es como, ¿dónde va a suceder esta idea de ocultamiento, de mimetizar a José? Nada más y nada menos que Misraim. Misraim es Egipto, pero Misraim no solamente es Egipto en lo literal, Misraim significa un estrecho, una limitación. Si vamos literalmente a la geografía, es un espacio muy angosto donde estaba el pueblo de Israel asentado. Entonces, en esa parte se conoce la parte, digamos, Sod, vendría a ser la parte de la limitación, la escasez, lo más bajo. Entonces, él necesita descender a esos momentos de llevar a Yesod a trabajar ese aspecto de ir a lo más bajo a trabajar, a pasar por diferentes momentos de prueba, por eso mis raíces van a hacer pruebas, para que de ahí sí haga el efecto de su vida, pero ya a otro nivel. Veamos lo que significa la palabra mimetizar, para entender un poquito más, porque esto está clave y está conectado a la idea de lo que es la Sefirá de Yesod. Entonces, mimetizar significa adoptar la apariencia de los seres u objetos del entorno.
Por ejemplo, esto por lo general se utiliza en el caso de los animales que se mimetizan con el ambiente que los rodea, ¿no? Por el color que tienen, cuando se habla de, en el caso de los animales, cuando huyen de sus depredadores, entonces lo que ellos están haciendo es mimetizarse muchas veces con el entorno, con el paisaje, para no ser vistos. Entonces, lo que va a suceder con José, que tiene esta conexión y está llevando a los aspectos de Yesod a mimetizarse, a perderse, digamos, así, con el entorno, pero para desde allí hacer un trabajo de darle como de otro nivel, ¿no? Entonces, esto lo vemos claramente cuando dice que, si avanzamos un poco en la historia, los hermanos, ¿qué hacen? Cansados de José, de que él iba y los demandaba y hablaba con todos sus sueños, como estaba bueno, pero todo eso estaba fuera de un tiempo, entonces necesitábamos trabajar esa parte en José. ¿Qué hacen ellos? Van a venderlo, pero lo primero que hacen es que lo tiran en el pozo. Y esa es la idea de ocultar, de mimetizar allí a Yesod, ¿no? Es como decirle, está bueno, pero hay un momento donde tenés que estar como escondido, tenés que estar ahí como que no se te vea para que trabajemos algunas cosas. Entonces se lo pone a prueba y, en otras palabras, José y este Yesod están siendo puestos a prueba. ¿Para qué? Para ver esa capacidad que él tenía, de esa semilla elevada que estaba en él, en otras palabras, para convertirse en un sádic, en un justo. Entonces hay un proceso, obviamente, y esto lo vemos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Yosef, que es igual a Yesod, significa acumulación. Y eso significa acumulación, eh, o podríamos decir la energía de todos los mundos, de todo lo que hay arriba, sostenido o acumulado en esta parte, por ejemplo, explicándolo como el árbol de la vida, ¿no? En el árbol de la vida, y eso está acá. Es como que es un gran recipiente acumulando todo, ¿no? Para ser soltado. Y otra cosa, lo importante de todo esto que está sosteniendo, que está acumulando acá y eso, recuerden que estamos en conexión con José, lo que va a hacer es retener todo esto para luego volcar o soltar esa luz al mundo. Por eso vemos a un José que está trabajando los aspectos de Yesod, mimetizado en Egipto, primero en el pozo, todo lo que va a pasar en Egipto, todo su proceso, cuando él creía, ¿no?, que era el grande, sí, de hecho lo era, pero primero tenía que pasar por ese proceso de estar oculto, de no dejarse ver, y después de todo ese proceso, y me adelanto aquí en la historia, vemos a un José que está como reflejando esa luz. Ahora se manifiesta, se ve, es como ahí bajó la luz a Malhut, ¿no? Es como ver todo el resultado de ese proceso. Entonces, debía pasar por las pruebas, porque las pruebas le iban a dar el crecimiento, debería superar el encuentro con el problema, con el reto, con la situación, debía enfrentar, porque ¿a dónde vamos a ver esa capacidad de Sadik? ¿Dónde vamos a ver todo eso que recibiste, como decimos, del cielo? Todo eso que hay en vos, decir, uy, qué bueno, porque yo sé esto, porque recibo aquello, todo muy bueno. Pero a la hora de vivir, de encontrarte con todas estas situaciones, es donde se va a ver verdaderamente nuestra capacidad, en la hora de enfrentar todas esas situaciones. Lo que hace José, casualmente, quizás no lo pidió directamente, pero tiene que vivir el proceso. Lo importante de todo esto es que él se encuentra, y algo que se rescata de la vida de José es que no se da por vencido. Por eso vieron que al comenzar dijimos que el enfoque de esta porción tiene mucho que ver con la perseverancia. Y este es el trabajo que hace Yosef Hasadik. José el Justo hace este trabajo de pasar por un proceso de perseverancia en Egipto para luego no solamente ser bendecido, pongamos, ser bendecido siendo el visir de Egipto, sino por llevar a luz al mundo, porque en realidad José se convirtió en el alimento para el mundo.
no porque sea él, sino por todo lo que él hace, por su estrategia y demás, que ya nos estamos adelantando, en otras palabras, a la próxima porción que es Miquet. Entonces, eh, algo que tiene que trabajar mucho José, que es este aspecto de Yesod, y tiene que ver con la idea de no caer en la luz o de caer en la inferioridad. Bueno, lo trabaja, ¿por qué? Porque todo esto es necesario para trabajar esos aspectos para el crecimiento, porque fíjense que la parte de IESO tiene mucho que ver con, y está conectado, y ahora lo vamos a ver, con el tema de la fama, el poder, de cómo, porque eso tiene que ver la forma en que una persona se ve ante el mundo, o sea, la forma, todo lo que tiene que ver con la parte social. Eh, lo que también nos plantea Yesod, esta sefirá, tiene que ver con la capacidad de ser consistentes, firmes, y es un término que lo vamos a ver nuevamente. Y algo muy, muy importante, que este es el punto, porque acá podemos nosotros caer en la parte de lo superficial, podemos caer en esta Sefirá y Yesod, no trabajándola en esta ilusión de lo material, de lo que me ofrece, de todo lo que veo, lo que me puedo llegar a convertir. Y es aquí donde en la vida nosotros tenemos que trabajar esa flexibilidad de acuerdo a lo que estoy viviendo y no la relatividad. ¿Por qué? Es importante y veamos el término relatividad o relativista para no caer en esta postura, porque aquí podemos encontrarnos quizás en momentos donde vamos a dejar o dar rienda suelta a todo esto que se ofrece como ilusión, perdiéndonos en el trabajo verdadero, interno, que va a llevar luz y va a manifestar verdaderamente después de un proceso, porque puede quedar solamente ahí, o si no hay un trabajo ahí, en el caso del árbol, en nuestra vida personal, puede subir por otro lado, pero no está trabajando correctamente. Esto es una parte, si podríamos decir yesod, que nos conecta con la parte social, que nos conecta con quienes somos, pero también es donde se acumula todo lo que viene de arriba, es en un trabajo consciente, es un trabajo, eh, como decía, flexible y no dando rienda suelta a la relatividad. ¿Por qué? Veamos lo que significa. Y ahí lo vamos a entender un poquito más. Digamos, lo relativista o lo relativo tiene que ver con sostener que la verdad, el conocimiento, la moral o la belleza no son obstáculos, sino que dependen del contexto, o sea, la cultura, el individuo, el sistema de referencias, ¿verdad? Es decir, son, en otras palabras, verdades universales fijas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tomamos una postura ante cualquier situación de acuerdo a nuestro beneficio y nos encontramos fluctuando, cambiando, es porque hemos entrado en vez de una flexibilidad, pudiendo trabajar bien y armonizar todo esto, entramos en una idea de relativo, porque en realidad estamos yendo solamente a donde nos conviene. No estamos haciendo el trabajo, no nos vamos por el lado del trabajo verdadero, de conciencia, sino que nos vamos por un trabajo de conveniencia. Y ahí es donde Yesod nos juega la mala pasada, porque entramos en ese mundo de lo que se conoce como la ilusión, de lo ficticio, de lo que no es real, de lo que me va a llevar por aquello que está como el envoltorio, lo que se ve, pero no me va a llevar a trabajar algo concreto, interno y firme para dar luz, porque fíjense que, y eso significa fundamento. Entonces, es muy importante que tengamos presente perseverancia en esta porción, pero al ver eso, que veamos la parte del fundamento. Bien, y veamos también que en el caso de Yosef, que nos está representando, está haciendo el carro de Yesod, él no va a tomar esta postura de ir por su beneficio, sino que va a trabajarlo. Aunque él pide ser sacado, porque me adelanto la porción, al final de la porción, él pide ser sacado
le pide al copero que se acuerde de él, vemos que esto, si bien él le está pidiendo salir, que lo recuerden, digamos, esta sería la parte de un aspecto de eso, pero en otras palabras lo que está sucediendo es que él, a partir de esa situación, se activan los 2 años, porque vienen que la porción que viene nos va a decir al cabo de 2 años, ese piquet, activa lo que se conoce como el trabajo de la dualidad. Primero porque el copero se dice que era un alma elevada, por eso es que el copero en su sueño es el que está, no muere, y es el que le da la oportunidad, casualmente, del cielo está la oportunidad de hacer gesed. Por esto tenemos en cuenta que él, desde el cielo se está entendiendo que aún no era el momento. Aunque se le estaba dando la oportunidad al copero, no era el momento. Y recuerden que esto pasa en el principio también de la vida de José, lo que es probable que haya vivido momentos de adelantarse. Entonces, cada vez que él se adelantaba, había un proceso. Bueno, esos 2 años representan la dualidad y que aún en esos 2 años, también los hermanos necesitaban pasar por ese proceso de trabajar la dualidad. La fuerza de Yesod, entonces, sacarnos o hacernos pasar por todo lo que tiene que ver con vencer todo lo que está expuesto para nosotros sin detenernos ahí. ¿Qué quiere decir? No me voy a detener en la fama, el poder, en todo lo que se me ofrece, todo esto de ilusión, ficticio, solamente pueden ser un paso para llegar a. Cuando me quedo en esos aspectos trabajando, inmerso en eso que es ilusorio, me voy a perder de hacer verdaderamente el trabajo por el cual vine. Entonces, no es que sea todo malo, sino que tenemos que saber que todo esto debe trabajar al servicio de la luz. Entonces, para no desenfocarme en mi tarea, en lo que debo hacer. Y ahora sí, teniendo presente todo lo que es la parte de la vida de Dios, José relacionada con Yesod, vamos a ir directamente a ver lo que es la Sefirá de Yesod. Nos va a ampliar, porque está dentro de lo que es la porción de esta semana, no está desconectado. En la mística se habla mucho dentro del árbol de la vida. Tenemos a Yesod, que está colocado acá, y ahora lo vamos a ir viendo en diferentes en estos diferentes puntos que nos van a definir un poquito la Sefirá de Yesod. Y es muy interesante conocerla incluso para conocernos a nosotros mismos y ver el funcionamiento no solamente en un sentido general del mundo, también verlo a nuestra vida y poder aplicarlo. Entonces veamos que lo primero es que Yesod es la novena Sefirá del árbol de la vida. Como les decía, venimos bajando desde acá, en total son 10, esta es la número 9 antes de llegar a la 10, que es Malhut. Por eso les decía, esto es manifestación, materia, esto es lo que el mundo donde nosotros estamos, lo que se ve, lo tangible, lo que puedo tocar, pero de acá para arriba es el mundo que se conoce como lo superior, lo que no se ve, lo abstracto. Es muy importante que tengamos presente eso a la hora de ver esta sefirá, porque si no, es como que no vamos a saber de qué estamos hablando. Y es importante que veamos que esta es una sefirá que está dentro de lo intangible o lo que no se ve. Entonces, es conocida como el fundamento, como hablábamos, es un canal entre lo superior y la manifestación final, eso lo venía diciendo, es necesario recalcarlo, es sí o sí todo debe pasar por este tubo para la manifestación. Luego también tenemos presente acá que refleja la luz divina, está asociado con la luna, recuerden que Tiferet es el sol, José es la luna, y también representa los órganos sexuales, porque a partir de acá lo que se forma acá es lo que luego vemos manifestado. Es como decir, todos estos órganos son los que producen todo el material para que veamos aquí el resultado. Es como decir la parte de los órganos en el ser humano
que luego que al formarse, al unirse, van a dar a luz un hijo, ¿no? Entonces, esa es la parte que tiene esa potencia de crear, dar vida, ¿no? En fin. Luego también vemos a la parte de lo que representa. Entonces, teniendo en cuenta esto, antes que sigamos, nos va a conectar, es la energía que conecta, en otras palabras, las ideas del mundo abstracto con la parte del mundo, de la acción, de lo que se ve. Eso es muy importante porque por eso hablamos de la parte de lo sexual, ahí tenemos mucha energía. Y en otras palabras, y eso tiene mucha energía, por esto hace ese trabajo de conexión con lo superior y lo que está abajo, el mundo de la acción, lo que se conoce como el mundo de Asia, ¿no? Y luego sí, ¿qué es lo que representa? Representa la verdad, la conexión y la transmisión de la sabiduría divina. Es muy importante esto, la verdad, la conexión y la transmisión. Por eso, de acá decimos, viene bajando todo lo que estoy esperando, pero acá se hace una idea de, a ver cómo decir, como de auditoría para ver si realmente va a bajar a esta parte de la acción. Por eso tiene mucha fuerza, por eso hablamos que representa esa idea de conexión o de transmisión de lo que viene de arriba. ¿Y cuál es su función? Trabajar como un tubo o el fundamento que va a recibir todo lo de arriba y lo va a bajar a Malhut. Esa es la función como de un tubo. Por esto es que a veces decimos que a veces estas partes están como, podríamos decir, a ver si encuentro una palabra, como un poco tapados, entonces vemos que no baja lo que estamos esperando, viéndolo como de una persona, ¿no? Representado. Entonces, eso está interesante, que lo tengamos presente en el trabajo de hacer trabajar, mejor dicho, en la redundancia de la palabra, que haya un buen funcionamiento, porque esa función es de un tubo que baja, pero que también sube. Y eso es como decir, si tuvieras las cañerías, y tenés un problema con el agua, es decir, no hay tanta agua, y quizás el problema no es el flujo del agua, quizás el problema son las cañerías. Y esto es como la idea de Yesod. ¿Qué es lo que está aquí que no está bajando? ¿Qué es lo que está impidiendo que eso venga del mundo superior? Luego, representa también, dentro de eso es conocido como el Sadik, por eso Yosef el Sadik es el fundamento del mundo. ¿Por qué es un fundamento del mundo? Porque casualmente lo que va a hacer es inspirarnos a la búsqueda de Dios, ¿no? De todo lo que tiene que ver con esta parte superior, la parte de arriba, y luego va a traer, lo que va a bajar aquí va a ser compasión. ¿No? Es como la acción de un justo, el trabajo de un justo. Por eso fundamento, volvemos a lo mismo, tiene que ver con firmeza, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con firmeza, con solidez, ¿no? Y por eso fundamento. Luego tiene que ver con conexión, volvemos a lo mismo, es el nexo entre lo abstracto y lo tangible. Todo esto es repetitivo, pero es necesario que afiancemos el concepto. Esto es todo lo que tiene que ver con lo abstracto, esto es lo tangible, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo palpar, lo que estoy viendo. Entonces, Yesod me va a representar la conexión o el nexo entre lo que no se ve y lo que se ve. Y nosotros podemos decir, ¿podemos bajar de lo que se ve, de lo que no se ve a lo que se ve? Sí. Por eso tenemos que aprender a trabajar toda esa parte de Yesod. Tenemos que saber, ser consciente de esa conexión que hay. ¿Y qué es lo que me trae también mucha integridad? Tiene que ver con la pureza y la fidelidad al mensaje que se está recibiendo. Tiene que ver con esto también. Por eso José lo que está haciendo es
en Egipto es un trabajo tremendo de los aspectos de Yesod, porque lo está llevando a que no quedarse con la parte de la ilusión, de la fama, de lo que él veía en sus sueños como el gran José, y estaba bueno, pero tenía que ver otros aspectos para equilibrar y nivelar un poquito ahí, para que realmente esa luz bajara con integridad, bajara con pureza. No podríamos decir llevándolo a un estado de un ego elevado, sino poniéndole como esa parte de la limitación, poniéndole el límite para eh, ir por el camino de la columna central que nos habla en cierta manera, que viene bajando una armonía, un equilibrio desde Tiferet, que es acá. Entonces, ahí nos encontramos. Ver la vida de José verdaderamente nos explica cómo debe ser el buen funcionamiento de la Sefirá de Yesod, porque la vida de José nos muestra cómo tiene que trabajar Yesod, no desde centrarse en quedarse en esa postura del gran hombre que estaba bueno, él tenía esa semilla de lo elevado, pero que había que pasar por algunos procesos antes para llegar en una postura de humildad, de sinceridad, de perseverancia, de pureza, a ese estado de poder conectar la luz de lo superior hacia el mundo de la materia. Y es lo que pasa con José. José no puede llegar a ser visir de Egipto sin antes pasar por todo ese proceso. Entonces lo que él está haciendo es bajar la luz, bajar de todo lo que viene trabajando de lo superior a verlo manifestado en la materia. Y algo que es como conclusión de la parte de la Sefirá de Yesod es casualmente el poder de completar un ciclo, porque en realidad es lo que nos sucede aquí. Cuando en el árbol de la vida vemos en todo lo que es el mundo de lo superior, viene bajando, pongamos de acá, de Keter, ¿no? Viene bajando las energías, todo lo que a nivel de una persona estamos anhelando, deseando, visualizando, trabajando para lo que venga. En este espacio conocido como la Sefirá Yesod, es como la conclusión. Y a partir de acá voy a saber si realmente va a bajar o qué es lo que va a bajar a esta esfera de la acción de lo tangible. Entonces, esta parte vendría a ser, en otras palabras, lo que se va a convertir Yesod es en Shalom. El completar un ciclo, el trabajo de unión desde el principio hacia el fin, para llevarlo a Malhut. Entonces, como que aquí se hace, vuelvo a decir la palabra como auditoría, como reflexión, como un trabajo de revisión. Así, ver verdaderamente que todo lo que se viene bajando esté apto para ir a manifestarse, ir a lo que se ve. Por eso es muy interesante el trabajo de arriba y abajo. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que la Sefirá de Yesod es donde se ve casualmente la sabiduría que se vuelve práctica y la creación se culmina, ¿no? Este es como el último estadio, la última estación. También es el puente final de manifestación y de la autorrealización o del momento donde podemos decir qué vamos a ver manifestado. De todo eso que viene como resultado a caer en este gran recipiente que es Yesod. Y dentro de lo que vemos en la porción de esta semana, la Parashá Vayeshev, encontramos, como les decía, la gran conexión entre Judá y Yosef. ¿Cómo relacionamos a Yehudá y a Yosef en esta misma porción? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué encontramos la historia de Judá y Tamar? Pareciera que no tiene mucho que ver. Esto lo encontramos en el capítulo 38 de Génesis o Bereshit. Y nos dice, el versículo 1 del capítulo 38 dice, por aquel tiempo Yehudá se separó de sus hermanos, se apartó y se dirigió a lo de un hombre de Adulam, cuyo nombre era Gira. Allí Yehudá vio a la hija de un comerciante llamado Shua, se casó y cohabitó con ella. Ella concibió, tuvo un hijo, y ahí empieza toda la historia. Toda la historia nos habla de el casamiento,
de Yehudá con la mujer, tiene hijos, estos hijos no le dan hijos, no le dan descendencia, no tienen descendencia, entonces Tamar todavía no le había podido dar un hijo a su esposo muere, luego por la ley del levirato que se conoce, los hermanos debían darle esa descendencia a Tamar, pero no era descendencia de ellos, sino de su hermano, no quieren, y ese es el momento donde se desperdicia la semilla, donde estos hombres eyaculaban afuera. Entonces, Tamar, preocupada y queriendo darle descendencia a su esposo, lo que encontramos es que ella va a ese momento a engañar, por decir así, y va a sacar de Judá en ese momento donde, y hasta acá vemos toda la historia, lo pueden leer, parece que es todo un caos, todo esto, la historia. Judá va y busca el servicio de una persona porque él ya estaba viudo. Entonces, Judá engaña a su suegro y de ellos nacen, y lo voy a buscar acá específicamente, el texto nos dice, déjenme que avance un poquito, no lo encuentro acá, aquí está. Y nacen Pérez y Seraj, que vienen a ser los hijos de Judá y Tamar. Veamos acá porque es bien larga la historia y no tendríamos tiempo de todo, como siempre decimos, solo quería hacer esta conexión de Yehudá con Yosef y esto llevándonos a la parte de cómo esta historia de caos se convierte en redención, y también encontramos nuevamente la idea de mimetización o la idea de ocultamiento, porque fíjense que se habla de esta era mesiánica, de la línea mesiánica por donde viene el Mesías de Judá y está escondido en toda esta situación de caos. Por eso se dice que es donde encontramos esta perla del Mesías y está escondida la historia de Yosef, que está conectada a la redención. ¿Por qué la historia de José está mimetizada esta idea de Judá y Tamar en medio de la historia de Yosef, convirtiéndose, como les decía, en un trabajo en conjunto de Yosef con Judá, bueno, sabemos que es David, representando que es de la tribu de Judá, entonces aquí hay un trabajo en conjunto. Y esto nos lleva a entender que tenemos a un Mashiach que dice que viene de Yosef, o conocido como Mashiach ben Yosef, que es el Mashiach que tiene que ver con enfrentar dificultades, cuando pasar vicisitudes, es como la parte más dura, más rígida, más de todo lo que va a pasar, pero luego tenemos al Mashiach ben David, y esa es la conexión, Yosef y David, que nos encontramos con la parte de la revelación con que trae la misericordia. El Mashiach ben David es la realeza, es el que trae esa parte de la redención, de la salvación, como queremos llamarlo. Esto es muy, muy importante porque, si me esperan un poquitito por acá, esto es muy importante porque la mística dice, fíjense, que el caos se va a terminar cuando Malhut se acople a Yesod. Entonces acá estamos hablando de un trabajo que está en conjunto. Para todo esto, y ya terminando un poco la porción de esta semana con un montón de temas como hemos visto, con toda la idea de, podríamos decir, de Judá y Tamar, y este caos y todo lo que podemos pensar y decir, uy, estaba todo mal, bueno, ¿cómo termina todo? La idea es que de esta situación de caos surge esta línea del Mashiach escondido, mimetizado, como este concepto que hemos visto, como pasa con Yosef Hasadik. Entonces, para esto nos encontramos en la parte final de la porción. La parte final nos va a hablar de la solidez de la asignación, y
esto tiene que ver con solidez o consistencia en lo que tiene que ver con el trabajo a realizar o la misión. Voy a leerles la definición de consistencia, que es un sinónimo de solidez, como ustedes tienen ahí, están viendo en la diapositiva. Entonces, consistencia es la propiedad de lo que es duradero, estable o sólido. Por eso, sinónimos a esto podría ser congruencia, solidez, firmeza. Entonces, esto tiene que ver, esta solidez tiene que ver con lograr el no sucumbir o caer en la ilusión de lo momentáneo, de lo superficial, de lo que me va a distraer, de lo que no me va a ayudar a permanecer en la Torah. Por eso les decía qué importante que entendamos todo esto, porque tenemos que ver los códigos que están escondidos en lo literal de la Torah y lo que nos ofrece ese sod, ese misterio, para destrabar o resolver situaciones en nuestra vida. No solamente para resolver y que estén como una herramienta para nosotros, sino para realmente reflejar luz, poder hacer un trabajo completo, un trabajo sólido, como decíamos, como tiene que ver con esta sefira. ¿Por qué? Porque es necesario que lo veamos casualmente a la luz de lo que nos ofrece la Torá para ser muy eficientes, muy eficaces en esta vida y poder realizar y trabajar de una manera muy sólida en aquello que nos toque o nos toca hacer en esta tierra. Fíjense que la porción termina hablándonos de constancia, de solidez, de firmes en nuestra misión, cuando comenzamos, y en contraparte a esto, comenzamos la porción diciendo que Jacob pensó que ya había llegado a su final, es como si ya terminó su tarea, y al contrario todavía necesitaba trabajar esa solidez o esa firmeza en lo que tenía que realizar porque estaba con vida. Entonces, todo este proceso que a él le toca vivir, de encontrarse que vive esta situación, de que está mal porque lo que pasa con su hijo, se dice que aquí es donde él pierde la visión, donde baja a la guardia, por decir así, y no se recupera hasta nuevamente ver a su hijo y trabajar esta parte y lo que vendrán en las porciones que vienen, cuando nos habla de un Jacob, de un Israel, donde ya ve las cosas de otra manera e incluso ustedes recordarán, y si no, esperen a las próximas porciones, que nos habla de Jacob bendiciendo a los hijos de José y trabajando en la descendencia para que el mensaje siga corriendo. Pero bueno, esta porción empieza con esta idea diferente a lo que nos plantea el capítulo 40, donde vemos a un José que está siendo perseverante, firme en su trabajo, aún en el final, porque nos habla de que él tiene un sueño, le habla al copero, está en esa parte final perseverando para luego reflejar la luz en la porción que viene, que nos va a plantear ahí su trabajo, digamos, el trabajo de Yosef después de un proceso de perseverancia, de firmeza. Por esto es importante que trabajemos esta parte y yo les pongo acá la dualidad que tiene que ver con los 2 años, que nos conecta directamente con la porción de la semana que viene que dice al cabo de 2 años. Lo que hace José es trabajar toda esta parte dual para convertirse en una persona donde va a correr con fluidez y no quedarse solamente en lo bueno y lo malo, sino en aquello que él debía realizar dentro de esta firmeza, de este trabajo, ¿no? Y luego les pongo ahí el mes de Kislev, porque está conectado, estamos específicamente en el día 19 de Kislev, prontos a vivir la festividad de Hanukkah, el mes de Kislev. Así que te recuerdo, si querés saber sobre este mes, podés ir a nuestro canal de YouTube Casa del Rey, ahí lo vas a encontrar. Tenemos la explicación de los meses del calendario hebreo que nos dan un pantallazo tremendo y que te va a ayudar de manera personal, porque también está esto visto por las constelaciones, lo que significa el mes, qué cosas debemos trabajar, la energía que mueve cada mes. Y casualmente el mes de Kislev es un mes que es conocido como el mes gordo, el mes abundante, el mes donde también es conocido como la luz, ¿no? El mes de luz,
por la festividad de Hanukkah, así que es un momento, fíjense, donde se conoce que cuando llega el 15 de Kislev es el momento de la revelación de los tzadikim, y no es nada raro, ni digamos, no podría ser casualidad, que estamos leyendo la porción de Yosef Hasadik, un justo, en el mes de Kislev. Así que todo esto está relacionado también con la revelación total de la luz que es Hanukkah. Les animo también a buscar información sobre esto en nuestras redes. Tenemos información sobre la festividad de Hanukkah y algunos tips para tener en cuenta, no solamente para la fiesta, sino poder bajar lo que hay en ese portal cósmico, ¿no? Y terminando al fin con esto, cómo este trabajo, y para esto quiero ir a la parte final que conocemos como la reflexión, y hacernos la gran pregunta: ¿quiénes somos y qué queremos hacer o qué trabajo tenemos para hacer? Porque es importante, fíjense que yo les pongo ahí dibujo de colores y dirán: ¿qué tiene que ver esos colores colgados ahí? Porque representan a la túnica de José, que habla de una realeza, que habla de una distinción, casualmente con esta afinidad que tenía Jacob de columna central, que también nos va a llevar a entender que salimos de podríamos decir, de la palabra injusticia para comenzar, terminar como comenzamos, diciendo que en realidad lo que nos refleja esta porción es justicia y no injusticia, porque encontramos a, a unos hermanos que son usados, como decía, por el cielo, para traer esa justicia al mundo, para traer esa verdad, esa luz, reflejarla, y lo que en otras palabras, lo que ellos hacen, cuando dice que querían matar a su hermano, ellos querían matar el sentido de la inmadurez, que incluso está conectada con Esab, con el mal, con toda la parte negativa, para llevarlo a un estado de madurez y un estado de desarrollo, para que nosotros podamos entender a través del mensaje que nos deja la porción, preguntarnos en algún momento quiénes somos, qué queremos hacer y qué estamos trabajando en nuestra vida y qué cosas todavía deben ser pasados por procesos de pruebas para llevarnos a esa madurez, y a partir de este canal de Yesod, reflejar la luz al mundo desde la pureza, desde la solidez, desde la perseverancia. Entonces, en otras palabras, estamos en un tiempo crucial de la vida donde tenemos la oportunidad de revisar en nosotros qué aspectos deben ser trabajados, qué aspectos están conectados a la superficialidad, qué aspectos están conectados a esta parte de Yesod con lo ilusorio, que no tiene un trabajo interno, que no hay un proceso allí, y donde yo puedo decir: sí, estoy viviendo momentos de prueba, pero la estoy pasando mal. Revertirlo y ver ese proceso de prueba solamente como estadios para afirmarme en mi trabajo, en mi misión, en mi asignación, en lo que vine a hacer, en lo que vine a reflejar. No solamente en un sentido personal, y esto lo digo siempre, me van a escuchar hablarlo siempre en cada porción, sino unirme al Tikkun Olam, porque cada porción nos revela alguna luz para que nosotros podamos entender cómo esas herramientas o lo que habita en mí me ayuda a ser parte de este mundo, de este trabajo de reparación. Es muy interesante esto, la porción nos refleja luz, perseverancia, justicia, trabajo interno, para que baje al mundo de la materia. En otras palabras, y termino con esto, es trabajar esto en tu vida para que lo que venga aquí sea muy efectivo, refleje mucha luz, no en un sentido solo individual, sino en un sentido colectivo. Y de hecho, nos encontramos sabiendo esto, que desde la mística hebrea se plantea que todo lo que vayas a querer hacer, hacerlo siempre desde la mirada del servicio, como lo vio Jacob, servicio al mundo, que vas a ser bendecido, sí, que lo que recibas, lo que vayas a emprender, te va a servir, pero también que pueda ayudar a otros. Yosef Hasadik,
José el Justo, vive un proceso de pruebas para ser el gran visir de Egipto, pero no para que eso quedara como un reconocimiento, como la fama de Yesod, ¿no? El gran yo soy acá, acá estoy, sino para que esa luz pudiera bajar desde un sentido puro a la manifestación y alimentar al mundo. Espero que tu luz pueda alimentar al mundo también. Hasta acá llegamos. Este es el final de nuestra porción Bayeshev número 9 y hemos aprendido mucho. Espero que haya sido muy, muy inspirador para tu vida. Y ahora sí, recuerden de lo que se conoce como extender la luz a través de la SEDACA, de donaciones o contribuciones que puedas hacer, porque así como este mensaje te ha bendecido, puede bendecir a otros también. Siempre estamos al servicio de hacer correr la luz y, como decía, y de alguna manera poder convertirnos en aquellos que dan alimento al mundo. Así que shalom y espero que seas parte también de este trabajo inmenso de correr la luz al mundo.